Mas aquele que beber da minha água nunca más terá sede. Hermano, mire, no es para que la gente tenga miedo, no es para que la gente tenga terror y se esconda. La única salvación, como decía el pastor, el único camino a la vida eterna, el único camino que tiene nombre se llama Jesús. No hay otro camino. Yo no le tengo miedo al infierno, no le tememos al infierno, porque no somos del infierno, no somos de las tinieblas ni de la condenación, le pertenecemos a Cristo, amén. ¿Cuántos lo creen? A su nombre. Mi nombre es Daniel Rodríguez, somos parte del Ministerio Internacional Luz para las Naciones. Compartimos una palabra y muchas más acerca de esta revelación que Dios nos dio el 11 de abril de 1995. Y quiero que te prepares en esta tarde, porque estoy convencido que como entraste no vas a salir. Vas a salir diferente, en una actitud diferente. Dile al que está a tu lado, Dios te va a hacer diferente en esta tarde. Amén. Me gustó esta introducción que el pastor ha dado porque nos habla acerca de la palabra de Dios. Nos muestra en la Biblia donde habla del infierno, qué es el infierno, cómo es el infierno. Y durante muchos años, escúchame, solo teníamos la Biblia, que es suficiente. ¿Cuánto le creen a la Biblia? La Biblia es suficiente para saber lo que Dios dice acerca del infierno. Yo le creo la palabra y con ello me basta. Pero el infinito amor de Dios es tan grande, escúchame, que Dios le ha permitido en este tiempo que no solamente a través de la Biblia, no solamente a través de la palabra, sino a través de la ciencia, a través de la medicina, a través de la geografía, de muchas cosas, le ha permitido al hombre entender que lo que dice la Biblia es una realidad de la cual no se puede negar, es una realidad incontrovertible, innegable. Y yo quiero hablar algunas cosas pequeñas, porque también, aparte de que la Biblia dice del infierno, también lo científicamente está comprobado que el infierno existe. Y esto le abre la puerta a todo el mundo para que quiera creerlo o no. Pero científicamente está comprobado que el infierno y el cielo son lugares reales. Y vamos a compartir solamente del infierno. Hace algunos años el doctor y científico Víctor Asakhov, que yo sé que muchos de ustedes han escuchado de esa noticia, haciendo excavaciones en el Ártico, un científico que abiertamente decía que era ateo, que no creía ni en Dios, ni en el infierno, ni en la Biblia, haciendo excavaciones en el Ártico con su grupo, con su equipo. Cuando llegaron a 14.4 kilómetros de profundidad, se encontraron con que en el fondo de la tierra, a esa profundidad, empezaron a escuchar unos sonidos extraños, que eran diferentes a algo que hubiesen escuchado. Y no entendía de dónde provenían esos sonidos. Y cuando introdujeron en esos orificios micrófonos adaptados especialmente para ese trabajo, lo que escucharon fue terrible. Se asombraron, porque lo que escucharon ellos fueron los gritos y los lamentos de miles y miles de personas que estaban en el centro de la tierra. Ellos decían que quizás millones de personas eran lo que se escuchaban. Y se asombraron tanto que no podían creerlo. Y ese hombre dijo, mire, yo soy ateo, dijo él. No creo ni en Dios ni en el infierno. Pero ahora entiendo que el infierno es una realidad. Y ese dato lo tienen muchos científicos, sale por internet, por muchas partes. Clínicamente también está comprobado que el infierno existe, que el alma existe, Clínicamente está comprobado que el alma es real. Porque pensábamos, todos los seres humanos creían que morían y allí terminaba su historia. Pero realmente es cuando comienza, cuando empieza la historia, la eternidad de un ser humano. Somos seres que simplemente pasan, pero un día tenemos que morir. Y no es cuando terminamos allí, sino que cuando comienza realmente la historia de nosotros. Pero aquí la oportunidad solamente es aquí mientras estás vivo. ¿Sabes una cosa? Clínicamente está comprobado que en el momento justo en que una persona muere, en ese mismo instante pierde de 25 a 30 miligramos de peso. Y los científicos y los médicos no entendían por qué. ¿Cómo es posible que una persona en el justo momento que muere pierde peso?
¿Sabe por qué? Porque algo sale de su cuerpo y es su alma, su espíritu, que parte a una eternidad con Dios o sin Dios. Así que el alma es real y eterna. Y aunque este cuerpo se destruya, el alma es real. ¿Sabes? La Biblia dice en Joel 2:28 que en los posteros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Que los ancianos soñarán sueños, que los jóvenes verán visiones y que los niños profetizarán. Y ese es el tiempo de Dios. Y Dios está permitiendo que mucha gente en el mundo, cristiana, no cristiana, con conocimiento o no de la palabra, tenga revelaciones como esta, para que el mundo entienda que es tan grande el amor de Dios, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dile al que está a tu lado, no te pierdas. Hay muchas cosas que decir. Kurt Bauer también, que vamos a compartir mañana lo que vio él, científico de la Unión Soviética, pudo ver que el cielo era un lugar real, y de eso vamos a compartir mañana. No te pierdas, tráete a alguien, porque esta palabra es necesaria que todo el mundo la conozca. Encontraron unos gusanos en Virginia, California, en Estados Unidos, unos gusanos de aproximadamente 2,50 metros, que vivían en las profundidades del mar, en grietas por donde salía fuego, y nos explicaban cómo era posible que unos gusanos de 2,50 metros, que nunca se habían visto, vivieran en un ambiente tan terrible como el fuego mismo. Y no podían entender los científicos de dónde salen estos seres que llamaron Bacillus infernus, gusanos del infierno, ellos mismos. El doctor David Bohm fue el que descubrió esto. Y se asombraron porque ningún otro ser viviente podía vivir a esa temperatura. Y es lo que dice la Biblia, y lo que los científicos están descubriendo hoy. Escúchame, la Biblia hace rato que lo dice. Por eso yo le creo a la palabra de Dios. Yo quiero que, si puedes, rápidamente vayamos a Lucas 16:19. Lucas 16:19 dice, el rico y Lázaro. Dice la palabra, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel que, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, dice la Biblia, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso, y murió también el rico y fue sepultado. Miren lo que dice la Biblia. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora ese es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Diga, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Esta historia en la palabra de Dios no es una parábola, no es algo que se simboliza, sino que es una realidad. La Biblia nos cuenta de la historia de 2 hombres. El rico era un hombre que vivía en opulencia, era un hombre que tenía mucho dinero, comodidades, vivía en una condición social, económica privilegiada, tenía todo lo que quería, todo lo que deseaba lo podía obtener porque tenía dinero supuestamente. Era un hombre que no necesitaba, entre comillas, de salvación, no necesitaba de Dios supuestamente. Dice la Biblia que en la puerta de este rico vivía Lázaro, en una condición totalmente diferente, un hombre pobre, un hombre que vivía en la miseria, en la enfermedad. Era tal su condición, dice la Biblia, que hasta los perros venían y lamían las llagas. Lázaro, que vivía en esa condición, ansiaba saciarse de las migajas, de los pedazos que caían de la mesa del rico. La única compañía de Lázaro eran los perros, dice la palabra en ese momento. Pero la diferencia más grande entre estos 2 seres humanos no era su condición económica, escúchame.
La diferencia más grande entre ellos no era su condición física, ni social, ni su ambiente. La diferencia más grande entre estos dos seres humanos era su condición espiritual. Porque mientras el rico de la historia tenía puesta su confianza en el dinero, Lázaro sabía, conocía, entendía que Dios era su esperanza. Y la Biblia no quiere decir que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo. La Biblia dice que si eres rico, que si eres pobre, que tengas lo que tengas, que vivas en la condición en que vivas, el camino al cielo solamente es uno y se llama Jesús de Nazaret. Hasta allí la historia es normal. Dice la Biblia que un día murió Lázaro, pero no se terminó todo allí. Dice la Biblia que cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado como todos los seres humanos. Pero después de que fue sepultado el rico, dice la Biblia que en el infierno alzó sus ojos. Y eso me asombra tremendamente. ¿Cómo es posible que una persona que muere, que una persona que enterramos, que su cuerpo se destruye, cómo es posible que la Biblia diga que después de que murió alzó sus ojos? Lo que quiere decir que cuando una persona muere no pierde sus sentidos, continúa viendo, oyendo, sintiendo. Lo que pasa es que no lo vemos, porque las cosas que no se ven, dice la Biblia, son eternas, pero las que vemos son pasajeras. Y cuando el rico despertó del infierno, a lo lejos vio y divisó a Lázaro y sabía quién era, y estaba al lado de Abraham, y comenzó a clamar el rico desde el infierno y le decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Eso también me asombra. ¿Cómo es posible que una persona que muere, que su cuerpo se destruya después de estar muerto en un lugar donde no sabíamos o no entendíamos, tenga un cuerpo? ¿Será posible esto? Miren lo que dice la Biblia en Mateo 10:28. Lo dijo Jesús, dice la Biblia: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno, dice ahí esa palabra, Mateo 10:28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso Jesús dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso el rico de la historia tenía sed. Y Abraham le dijo: ya es tarde, tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste. Pero también me asombra lo que dice el rico. El rico entendió y dijo: es verdad, ya no tengo oportunidad, pero tengo una petición que hacerte, Padre Abraham. Envía a Lázaro, envíalo a mi casa, envíalo a la tierra, porque tengo 5 hermanos. Envíalo para que les testifique a mis hermanos, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Sabes? Para que les testificase ¿de qué? De que había un infierno, de que si era real, que después de la muerte había un cielo, había solamente 2 lugares, y que el rico estaba en el infierno. Que les testificara: háblale a mis hermanos, envía a alguien, envía al que sea, pero que le hable a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Pero, ¿sabes una cosa? Dios no va a enviar a los muertos a hablar, Dios va a enviar a vivos, y por eso Dios nos dio esta revelación. Y Dios, ¿sabes una cosa? Te tiene en la mira a ti, para una revelación grande que va a cambiar tu vida, tu entorno y tu familia. Dile al que está a tu lado: Dios te tiene en la mira, prepárate. El 11 de abril de 1995, somos 7 jóvenes todavía, gracias a Dios. Dentro de 20 años todavía nos dirán, o 40 años, los jóvenes del testimonio. Han pasado 11 años. Y todavía somos los jóvenes del testimonio, gracias a Dios. El 11 de abril de 1995, yo era el que llevaba más en ese entonces, llevaba 1 año de conocer de la palabra de Dios, pero no conocía mucho de la Biblia, ni del infierno, ni del cielo. Mis compañeros llevaban menos, y nos reuníamos casi que todos los días a orar, a hablar con Dios, a buscar de su presencia, y no sabíamos lo que Dios tenía preparado ese día. Y el 11 de abril del 95 nos reunimos, y como a eso de las 10 de la mañana estábamos orando para salir de día de campo. Y cuando estábamos orando, algo terrible pasó. En ese momento, por la ventana del cuarto donde estábamos, entró una luz, y esa luz era más poderosa que la misma luz del sol. Iluminaba todo, estábamos despiertos, escúchame, conscientes, sobrios. No fue un sueño, fue algo real.
Y cuando estábamos allí, aquella luz entró, y en el momento en que la luz entró, los 7 al mismo tiempo comenzamos a hablar en lenguas y en unos idiomas que no entendíamos, y el lugar se llenó de aquel resplandor, y en medio de la luz vimos la figura de ángeles enormes, hermosos, que tenían espadas de fuego, estaban rodeando aquel lugar y eran tan hermosos, todo lo que veíamos era tan precioso que no podíamos comprender qué estaba sucediendo, pero en medio de aquella luz, en medio de aquellos ángeles, vimos a un personaje poderoso, un personaje que el resplandor de él casi que no se podía ver. Ese personaje tenía vestiduras tan blancas, un blanco como no existe en ninguna parte del mundo, y tenía sandalias de oro puro, y tenía un cinto de oro, y sus cabellos eran como hilos también de oro. Pero lo que más nos asombró era que ese personaje en el cinto de oro tenía un letrero en otro idioma, pero que lo podíamos entender, y ese letrero decía: Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. A su nombre. Cuando este personaje entró, los 7 caímos de rodillas, y él nos habló y nos dijo: hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret, nos dijo. Y he venido para mostraros un misterio, para que lo llevéis a los pueblos, para que lo llevéis a las ciudades, para que lo llevéis a las iglesias, para que lo llevéis a las naciones, y a todo lugar donde yo os dijere que fuereis, iréis, y a donde no, no iréis. Así que hoy estamos aquí por voluntad de Dios, pastor. A su nombre. En ese mismo instante, lo menos que nos imaginamos era que Dios nos iba a mostrar ese lugar tan terrible. Y en ese instante apareció una roca sobre el cuarto. Una roca en medio del cuarto, como a 20 centímetros de altura del piso. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Levanten su mano. Utilícela porque la va a necesitar, oiga. Eso es de locos para muchos. Hay gente que dice: ¿quién sabe qué se tomaron para ver todo eso, oiga? Lo que nos tomamos fue un trago, dígalo así, del Espíritu Santo. ¿Y sabes algo? Y esa roca apareció en el cuarto, y el Señor nos hizo subir sobre ella. Y debajo de donde estábamos se abrió un hueco gigante, y empezamos a caer por un túnel parados sobre la roca con Jesús a una velocidad que no podemos explicar. Empezamos a caer por un túnel como en forma de cuerno que conducía al centro de la tierra, y cuando caíamos aquel túnel se hacía más oscuro y nos empezamos a llenar de temor, y le dijimos: Señor, no queremos ir a ese lugar, sácanos de aquí, no queremos ver ese lugar, porque veíamos que era un lugar terrible, horrible, un olor que no podíamos soportar. La temperatura cambió y el Señor nos dijo: es necesario para que vean y cuenten. Y cada vez que nos hundíamos más en ese túnel tan profundo, empezábamos a sentir mucho más temor, y lo único que nos sostenía era que íbamos con la mano de Jesús ahí. Y llegamos a unas cavernas, escúchame. Amén, dale el aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. Yo siento la presencia de Dios en esta tarde. ¿Cuánto lo siente? Aquí la gloria no es para ningún hombre. Aquí la gloria solamente es para Jesús de Nazaret. La gloria es para el Espíritu Santo. La gloria es para Dios. Aleluya. En cuestión de segundos llegamos a unas cavernas, a unas entradas. ¿Qué lugar? Ese lugar era tan terrible que es imposible de describir. Y el Señor nos hizo entrar por una de esas cavernas. Y cuando entramos allí nos quedamos asombrados de lo que vimos. Lo primero que pudimos observar fue una pared que se extendía hacia la izquierda. Una pared negra, gruesa, gelatinosa. Y en la base de aquella pared había un fuego que subía y bajaba constantemente. Dicen los científicos que la temperatura aproximada del centro de la Tierra asciende casi a 7 millones de grados centígrados. Por eso es tan grande el amor de Dios, que Él no quiere que nadie se pierda. Y esta palabra, nosotros no somos los únicos que somos emisarios, no somos los únicos que tenemos que transmitirla. Tú también tienes que llevarla a muchos lugares, a tu familia. Y cuando entramos veíamos millones y millones de llamas que se levantaban como a 3 a 4 metros de altura. Y en el centro de aquellas llamas podíamos ver como las figuras de personas, y nos asombró que empezamos a escuchar gritos ensordecedores de miles y de miles de seres humanos que no podíamos contar.
Y cuando entramos allí, vimos que el infierno estaba dividido en secciones de sufrimiento. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, su lugar, su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabes algo? Cuando pasamos enfrente de aquella pared, vimos que había millones y millones de pailas, similares a las pailas donde se fabrica la panela, y cada una de esas pailas era gigante y cabía una persona acostada, cabía perfectamente, y cada paila hervía como un carbón encendido al rojo vivo, y estaban llenas de lava hasta el borde. Y la primera persona que vimos en una de esas millones y millones de pailas era una mujer, y aquella mujer estaba saltando frenéticamente boca arriba, y su cuerpo ya estaba completamente desfigurado, pero no terminaba de destruirse. Y su cabello estaba lleno de fango, y aquella mujer saltaba frenéticamente. Y cuando nos acercamos para ver lo que vimos con temor, vimos que aquella mujer tenía un letrero en su pecho que decía: estoy aquí por fornicaria. Y lo que nos asombró más era que salían gusanos por las cuencas, por los orificios de sus ojos, y penetraban por la boca, y salían por los oídos, y penetraban por todo su cuerpo. La Biblia dice en Isaías 66:24, dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y también lo dice Marcos 9:44. Y son los mismos gusanos que descubrieron los científicos en Estados Unidos y en otras partes. ¿Sabes algo? Cuando nos acercamos para ver a aquella mujer, y vimos que tenía ese letrero que decía: estoy aquí por fornicaria, aquella mujer también tenía que tener relaciones sexuales en el infierno. La Biblia dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también cosechará, eso también segará. Y aquella mujer también tenía que tener relaciones sexuales en el infierno, pero ya no lo hacía con un hombre como lo hacía en la tierra, sino que en el infierno tenía que hacerlo con una serpiente. Y aquella serpiente era tan gruesa, y todo el cuerpo de aquella serpiente tenía espinos, y penetraba en el cuerpo de Helena, se llamaba esta mujer. Y cada vez que penetraba en el cuerpo de Helena, le producía un dolor tan terrible, y aquella mujer gritaba y decía: Señor, que pare esto, sácame de aquí, dame una oportunidad, déjame un momento para salir de este lugar. Y toda la gente reconocía quién era Jesús, y le clamaban y le imploraban, y a nosotros también nos extendían sus manos para que los ayudásemos, pero no podíamos hacer nada por ellos. Y aunque su cuerpo se veía destruido, no terminaba de destruirse constantemente. Y había millones y millones de pailas. Y cuando aquella mujer le clamó al Señor y le dijo: Señor, sácame de aquí, dame un momento para salir de este lugar, Jesús le dijo algo terrible y le dijo: Helena, es tarde para ti. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y cuando el Señor le dijo aquella palabra, que lo dice la Biblia, el fuego subió, una llama, una cobija de fuego la cubrió totalmente y no le vimos más. Y así, en la misma condición de Helena, había miles y millones de personas. ¿Sabes una cosa? Allí vimos a los homosexuales. Hoy en día el homosexualismo se ve como algo nuevo, algo que no tiene problema. Se ve como algo que se puede seguir normalmente. No se le ve ningún impedimento. Todo es normal en este tiempo, supuestamente. Pero la Biblia me dice que ningún afeminado entrará en el reino de los cielos. Perdóname, pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo le creo a la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Allí vimos a las lesbianas, allí vimos a los borrachos. Y en el infierno, como se dividía en secciones de sufrimiento, cada sección estaba bien organizada en el infierno, pero el tormento era tan terrible que nadie puede soportar ese tormento tan grande. Vimos a un hombre allí que estaba volteado boca abajo en una de esas pailas, y fue la única persona conocida que pudimos ver en el infierno. Y aquel hombre, cuando vio al Señor, levantó su rostro, y los demonios sumergían su rostro en el fuego y su rostro caía en pedazos, como dice la palabra. Y aquel hombre era John Lennon, del grupo Los Beatles, un hombre satanista que dijo que el cristianismo desaparecería, que Jesucristo sería olvidado, pero que Él estaría por siempre dentro de la fama.
Hoy John Lennon tiene muchos admiradores todavía, pero si ellos supieran en el lugar donde John Lennon está, yo creo que correrían a buscar a Jesús y entenderían que Jesús no puede ser burlado. ¿Sabes algo? John Lennon dijo que el cristianismo desaparecería, dijo cuando él estuvo aquí. Él dijo que Jesucristo sería olvidado. Él dijo que esto se acabaría, pero ¿sabes una cosa? Yo veo que el cristianismo no ha desaparecido. Yo veo que Jesucristo no ha sido olvidado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Jesucristo no ha sido olvidado? Porque nuestro Dios es eterno y para siempre, aleluya. A su nombre. Cuando ese hombre le clamaba al Señor, el Señor ni siquiera quiso mirarle. Porque su oportunidad no es en el infierno, sino su oportunidad fue cuando estuvo aquí en la tierra y la desaprovechó, la despreció, la pisoteó y pensó burlarse de Cristo. Veíamos a miles y miles de personas en la misma condición. Y a medida que íbamos caminando, nos íbamos más profundo dentro de aquel lugar. Nos asombraba que caían como bultos por segundo, como bultos en todo aquel lugar que no tenía fin, como bultos negros. Y cuando caían y caían a cada instante, a cada segundo, caían y caían, lo que nos acercamos para ver qué era lo que caían eran almas que estaban cayendo a cada instante, a cada momento. O sea, tengo una mala noticia, no sé, o buena. Pero cuando salgas por esa puerta en esta tarde, serás más responsable delante de Dios por lo que has escuchado en esta tarde. Porque al que mucho se le da, entonces mucho también se le demandará. Es porque Dios te está llamando a que testifiques para que muchos no vayan a ese lugar de tormento también. Y cuando empezamos a caminar y a caminar por aquel lugar e íbamos con Jesús, me asombraba que la gente era más real que nosotros mismos. Sus cuerpos eran más reales, la gente extendía sus manos para que los ayudásemos, pero no podíamos sacarlos de allí, porque aún su cuerpo era mucho más real que este cuerpo. ¿Sabes algo? Y llegamos a una sección donde había mesas, y en esas mesas estaban incrustadas en el fuego, y encima de aquellas mesas habían botellas. Y allí era la sección de los borrachos. La Biblia dice, escúchame, que ningún borracho, ninguno entrará en el reino de los cielos. Y si no van para el cielo, entonces, ¿para dónde van? ¿Sabes algo? En el infierno no bebían licor como lo hacían en la tierra. En el infierno no tomaban cerveza o yo qué sé. En el infierno bebían fuego. Y ese es el regalo que el diablo le tiene a los que lo siguen, a los que lo buscan, a los que lo adoran, a los que hacen y practican sus obras. Cuando seguimos caminando, escúchame, llegamos al peor lugar de todos en el infierno. Llegamos al centro, al núcleo del infierno. Y en el núcleo del infierno era donde estaban los mayores tormentos que el hombre jamás se haya llegado a imaginar. Y los que estaban en el centro del infierno sufrían más que cualquier persona que estaba en ese lugar. Y sabes, estas palabras textuales nos las dijo el Señor Jesús. Jesús nos dijo, el Señor nos dijo, hijos, todo el sufrimiento, escúchame, todo el sufrimiento de la tierra, unido en uno solo, no alcanza a compararse con el que menos sufre aquí en el infierno. Lo repito, Él nos dijo, todo el sufrimiento de la tierra, unido en uno solo, no alcanza a compararse con el que menos sufre aquí en la tierra.